Llegan unos días de conmovernos ante la dolorosa, de reflexionar viendo al Cristo del Perdón, de regocijarnos ante la llegada del resucitado. Salcillo, Moreno, Capuz, Benlliure nos dejaron su arte, legado gracias al esfuerzo de muchos cofrades. No son días solo de vacaciones y de turismo. Vayamos a la esencia. Son días de vivir la mayor manifestación pública de nuestra fe y de transmitirla a la familia, a nuestros hijos. En cada ciudad, pueblo, pedanía, se celebrarán las más grandes procesiones, porque son las nuestras. Tienen que ver con nuestra intimidad, con nuestras vivencias, con nuestros sentimientos. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial del debate en Popular Televisión. Nos acompaña don José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena. Es un placer contar con usted un año más. Otro año más. Muchas gracias, eso es buena señal. Sí. Muchas gracias. Nos acompaña también Ramón Sánchez Parra, es el presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. Ramón, un placer contar contigo también. Hola, buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Cristóbal, que es catedrático de Historia del Arte y director de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Resaca. Bienvenido, un placer compartir tertulia, Cristóbal, un placer. Y también nos acompaña Rafael Ruiz Manteca, que es procesionista del año en Cartagena, además de que tiene una dilatada experiencia y participación en las procesiones de Cartagena. Bienvenido, un placer. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Don José Manuel, llega una Semana Santa más. ¿Es una Semana Santa más? ¿Es otra Semana Santa o es una Semana Santa nueva? Bueno, cada vez que oigo yo una Semana Santa más, tiemblo porque sí, el peligro de la rutina o de ir cada día repitiendo las cosas llega hasta tal punto que te hace perder lo esencial. La rutina y estas cosas no debían de estar en nuestro diccionario, porque creo que cada día hay que hacer las cosas nuevas. Jesús dice, yo vengo a hacerlo todo nuevo, ¿no? Bueno, pues eso, este año una experiencia para hacer nuevo prácticamente nuestra vida, el misterio de la amistad, de la participación en el encuentro personal con el Señor, pero también con los demás. Y también esta Semana Santa es una Semana Santa nueva, donde vamos a tener 1000 oportunidades. Esa resistencia hay que vencerla, ¿no, Ramón? Lo de la... Pues sí, como muy bien ha dicho nuestro obispo, cada Semana Santa es distinta a las demás. Hay más participación, que no se nos debe de olvidar que el cofrade ante todo es cristiano, y entonces esos días pues hay que vivir intensamente la pasión, muerte y resurrección de todos los nazarenos. Cada vez hay más movimiento dentro de las cofradías, y eso hace que cada año pues sea una Semana Santa totalmente distinta a la anterior. Sí, totalmente de acuerdo. Oportunidad, la palabra que ha dicho nuestro obispo. Y efectivamente es una nueva oportunidad y el cristiano debe aprovecharla. Lo mismo que hay otras épocas del año, la Navidad, por ejemplo, que implica una oportunidad de encontrarse nuevamente con Jesucristo. Y esta es la gran responsabilidad que tenemos quienes pues dirigimos y estamos en contacto con nuestros paisanos que les gusta la Semana Santa. Efectivamente, son tradiciones, pero el riesgo de enfocarlo solo como una tradición es la rutina. Ese es el riesgo, y eso es contra lo que hay que luchar. Y repito, tenemos esa gran responsabilidad quienes, iba a emplear la expresión manejamos, quienes estamos cerca y dirigimos estas manifestaciones de fe, es lo que son, pues es lo que tenemos que hacer ver a todas estas personas, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Bueno,
Si tengo que responder a la misma pregunta que se nos ha hecho, probablemente exista una rara unanimidad entre todos. A lo mejor después, a lo largo del debate, hay algún tipo de discrepancia, pero en este caso yo creo que sí es cierto. Todos estos acontecimientos, que además son públicos y tienen un componente escenográfico importante, son desde luego los mismos pero distintos. Son los mismos, pero yo creo que siempre hay un punto de novedad en cada uno de ellos, en la forma de percibir la sensibilidad artística, incluso la propia sensibilidad religiosa, esa demostración pública de piedad, que a mí me parece realmente que la Semana Santa siempre tiene un punto de novedad y no tanto de caer en esa rutina, como su ilustrísimo hace un momento nos estaba indicando, puesto que realmente el ambiente, la ciudad, el espectador, el público que la contempla y los sentimientos que genera siempre se reavivan anualmente. No es una repetición, no es una reiteración de modos y de costumbres, de ritos y de escenas, sino yo creo que es una vivencia continua y una vivencia especial. Nadie se siente de la misma manera y tiene el mismo sentimiento ni la misma percepción del dolor, de la pasión, del dramatismo, de la belleza, de la alegría o de la tristeza, exactamente igual, con la misma intensidad hoy que mañana que pasado, y evidentemente un año otro, aunque se renueve este ciclo pasionario, continuo, espectacular y además participativo, es una de las cosas más importantes que tiene esta Semana Santa, que uno la Navidad la puede vivir dentro de su propia casa, a través del Belén, a través de las escenas familiares, de la unión de la familia. En este caso no es así, en este caso es el otro polo sobre el que se apoya la piedad tradicional hispánica y en general universal, en un sentimiento colectivo y público, donde se hace compatible y que se comparte unos sentimientos religiosos que yo creo es importante y que llegan precisamente al arte, a la escultura, como el vehículo que transmite todas esas ideas, todas esas vivencias y esos valores. Por lo tanto, nada es igual. Por lo tanto, no puede ser nada igual. Uno no percibe la belleza de un imagen bajo la misma intensidad del sol, porque no es la misma. ¿Cómo le gustaría que fuera la disposición o la predisposición de todo, a nuestro obispo, de todos los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de cada municipio de la región de Murcia estos próximos días? La predisposición a recibir, a percibir, a participar en la Semana Santa. ¿Cómo le gustaría que fuera? Yo creo que el ritmo que te plantea la liturgia para vivir la experiencia de la Semana Santa ya es una pequeña lección acerca de esto. La liturgia nos dice, para vivir intensamente el triduo pascual, que es precisamente el que se vive el Jueves Santo, Viernes y Sábado Santo hasta la resurrección de nuestro Señor, nos pone 40 días de preparación intensa, que es el tiempo de Cuaresma. Y luego, una vez que hemos vivido el Triduo Pascual, que es el núcleo de la vida de un creyente, que es los 3 días intensos de la pasión de nuestro Señor, vienen la resurrección de nuestro Señor y 50 días después para vivirlo, gozarlo, ir recordándolo, trayéndolo a la memoria y a la vida. Yo creo que eso puede ser también, de alguna manera, un índice de cómo hemos de vivir nosotros también, no solamente la Semana Santa, sino la vida en definitiva. Las cosas importantes hay que prepararlas bien y hay que prepararlas con intensidad y luego celebrarlas. De tal manera que preparación, vivencia y celebración son 3 elementos importantes. Y a mí me gustaría que el murciano, sea de donde sea, de la región de Murcia, de donde las tradiciones procesionales son intensas, de cualquier punto de nuestra diócesis, pues pudiera vivirlo con esta intensidad. Primero, preparándola bien. Y preparando en la participación, en el meterte en el misterio, vivir también este momento histórico, no solo en la participación, sino en la propia vida, que de alguna forma se note también en tu vida que estás en Cuaresma o que estás viviendo la pasión del Señor. Y luego celebrarlo con gozo, con alegría, y normalmente la celebración que la Iglesia apunta es el gozo por el triunfo del Señor sobre la muerte, sobre el pecado, pero también la alegría de estar cerca de aquellos que tienes al lado, ¿no? Porque no puedes tú estar diciendo, como diría el apóstol Santiago, no puedes estar diciendo soy maravilloso, soy extraordinario, soy un cristiano fantástico, y mirar con ojos un poco así bastante delicados al que tienes al lado, ¿no? Y eso evidentemente hace la conversión continua. Vamos a ver algunas imágenes y las comentaremos con nuestros invitados, imágenes de nuestras procesiones, algunos de los momentos más destacados, más significativos, más especiales, más emblemáticos
de nuestra Semana Santa. Nos vamos a Cartagena, Rafael. Sí, ahí tenemos el inicio de la procesión del prendimiento de Cristo, que es de la Cofradía California, y que procesiona el miércoles santo. Ese precisamente que se ve es el emblema de la cofradía, que es la linterna sorda con dos anclas cruzadas, efectivamente. Y al hilo de lo que comentábamos, pues, y de lo que yo también comentaba antes, claro, la perspectiva es distinta. Está la perspectiva del espectador, que es fundamental, y esa perspectiva es fundamental, esa catequesis en la calle, Por eso es muy importante que se acerque público a ver las procesiones, y estamos todos interesados, aparte de por otros motivos que también existen, ahora los comentaremos, muy interesados en que cada vez, creo yo, haya más público viendo nuestras procesiones, porque efectivamente nuestra manifestación, por emplear, va a ser contemplada por más público, va a poder llegar a más público, y esto es muy importante. Y luego está la faceta no solo del espectador, sino de la enorme cantidad de paisanos nuestros que participan en las procesiones, y con ellos hay que hacer una labor muy importante, que es la de, sí, que mantengan la tradición, claro, y que vivan con ilusión la salida de la procesión, el desarrollo de la procesión, pero luego también, claro, lo que estábamos comentando, que tenemos la responsabilidad de nosotros interiormente, bueno, pues encontrarnos con Jesús, transmitir a nuestros compañeros de cofradía, de agrupación, esos sentimientos, y que cesen totalmente pues esas posibles discrepancias y rivalidades que entre cofradías pueden haber, pero también entre miembros de una misma cofradía, porque esto pasa. Hay unos ciertos estereotipos, no lo sé si los asumimos, ¿no? Estereotipos, En cuanto a los desfiles de Murcia, pues bueno, de Cartagena, la marcialidad militar, en Lorca, los bibliopasionales, o sea, esos estereotipos, el espectáculo y tal, esos estereotipos los dejamos ahí, o detrás de ellos hay otras muchas cosas. Yo creo que sí, hay muchas cosas más ahí. Conociendo el fenómeno de la irrupción de la Semana Santa, cuanto desfile público, sí, en la diócesis de Cartagena, en la vieja diócesis de Cartagena, entendemos perfectamente cuáles fueron los móviles, que fueron únicos y comunes a todas las cofradías, de todas esas asociaciones, que de una forma espontánea, esto es lo que hay que decir, que es quizás de las cosas más interesantes que tiene. No se trata de una piedad dirigida, sino una piedad espontánea que surge voluntariamente por parte de una serie de vecinos. Allí estamos viendo, bueno, estamos viendo las cosas de Lorca, estamos viendo los caballos, viendo todo. Depende del momento en el que surge. Las cofradías originarias, California y Marraja, de la ciudad de Cartagena, tienen unas manifestaciones externas hasta el siglo XIX al menos, que son muy parecidas a las que tenemos aquí en Murcia, que se han ido conservando. La transformación se produce a lo largo del siglo XIX, ya después de que Vargas Ponce, a final del siglo XVIII, haya hecho aquella declaración tan fantástica y tan fastuosa, diciendo que aquel boticario de Cartagena, que se había hecho pobre, había perdido todo su patrimonio porque año tras año iba enriqueciendo su propio vestuario para salir con una suntuosidad mayor, cada vez más espectacular, etcétera. Es decir, que todo ese componente teatral, ese valor de lo efímero como es la luz y como es el adorno, ese sentido de la concentración monumental que tiene todo el trono, que llega incluso hasta hacer que la imagen en algún momento se pueda perder, pero sobre todo la imagen, al ser fundamentalmente una imagen pensada precisamente para todo ese adorno floral, combina estética y visualmente con el paso, con el soporte que lleva. Pero mire una cosa, los pasos de la Cofradía de California solo se encargan a Salcillo en el siglo XVIII, que son los pasos que se destruyen durante la pasada Guerra Civil. Marrajos sufrieron menos destrucciones, quizá el San Juan de Salcillo de la Cofradía de Marraja sufrió, pero en general, en términos, digamos, en lo que es la percepción externa del propio cortejo, del propio desfile, aunque sea distinto en la actualidad,
El caso, por ejemplo, que es un caso insólito, pero es que surge por una serie de condicionantes que, bueno, ya ha estudiado Domingo Munuera bastante bien, que han estudiado en Lorca, Manuel Muñoz Clares y todos los investigadores del conjunto que forman en torno al archivo municipal de la ciudad de Lorca, han dejado bastante claras cuáles son las razones estéticas y las razones, digamos, visuales, de vestuario y de transformación y que tiene el desfile. Y ya digo que las procesiones que nosotros conocemos, que antes lo estábamos comentando, son procesiones que en términos generales adoptan su forma física a partir de la restauración. Ramón, estamos viendo muchísima... Yo quiero hacer hincapié en una cuestión. Estaba hablando antes, oye, hay que acudir, verlas, participar, pero estamos viendo a muchísima gente participando directamente. Hay que mover, no sé si mover a mucha gente o mucha gente se mueve por la Semana Santa. Sí. Estoy hablando del cofrade, sí, de las cofradías, de las hermandades. Hay ahí un compromiso de muchísimas personas durante muchos días al año que esperan ansiosas participar ahora en las procesiones. Quiero poner en valor el papel. Sí, el papel que hace el cofrade durante los 365 días para preparar la procesión, para que todo salga perfecto. Y lo que ha comentado Rafael, para que la gente vea las procesiones, es fundamental el cuidar a los niños, a los jóvenes. Sí. Es una cosa fundamental, por eso estamos trabajando mucho aquí en Murcia. De hecho, el sábado pasado tuvimos la procesión del Ángel, donde participaron 2.200 niños, 19 colegios. Eso es fundamental para que la gente se incorpore a las distintas cofradías, sobre todo la gente que tradicionalmente no haya podido vivirla por familia, por lo que sea, sino incorporaciones nuevas también, que tengan esa oportunidad, pero que es fundamental el cuidar esa cantera, porque es el futuro. Es la manera de darle continuidad a la labor, como muy bien has dicho tú, de todas estas personas que están detrás. Ahora mismo estamos delante de otras, pero hay muchísima más gente que está detrás, que trabajan enormemente para que esto esté como está, gracias a Dios, pues que salga todo fenomenal. Vamos, Manuel, ¿cuál es para la Iglesia, para el obispado, la importancia, el papel, la relevancia del cofrade, de las cofradías? Yo diría que hay dos elementos que no pueden perderse de vista. El primero es que lo que estamos celebrando es la Pasión de Cristo y lo que ha supuesto, de hecho, en el Tríodo Pascual, la muerte de nuestro Señor y todo lo que ha supuesto una entrega por nosotros, en fin, la teología de la kenosis de nuestro Señor. Pero por otra parte está la pasión de los hombres y mujeres que quieren vivir también este misterio, ¿no? Que evidentemente la historia da mucha razón del por qué han surgido. Unas veces era como una necesidad a la hora de explicar estas cosas, era mejor hacerlo de una forma audiovisual, como era esto, antes que un manual, porque era como mucho más difícil el acceso a todo el mundo a base de libros y era mejor que lo pudieran ver con sus ojos, ¿no? La pasión de nuestro Señor y la pasión de la gente. Y en esa realidad es lo que hoy nos encontramos con un tesoro importante, con un misterio, por una parte, de fe que supone el Tríodo Pascual, que se vive en el corazón de la Iglesia y que le da una importancia muy grande, pero que se vive en la calle también. Y que se vive en la calle poniendo el acento en la estética, en la luz, en la belleza de unas imágenes, en todo un mundo que lleva consigo eso, que lleva a preocuparse, a vivir, a sentir incluso pasión también, porque en los pueblos donde no hay rivalidad hay otras cosas que de alguna forma llenan el corazón. En los pueblos donde hay una cierta rivalidad por las procesiones, por su imagen, por su color, etc., no son un problema, porque lo que ha hecho esta pasión ha sido aportar todavía muchos más elementos para ir creciendo unos y otros. Y al final, en este momento podemos decir que el resultado de todo es
un regalo extraordinario que hemos recibido de nuestra historia. Una historia que seguramente la han escrito muchísimas personas, ¿no?, en las cofradías. Y yo creo que sí, que además las propias cofradías se han preocupado en los últimos años, yo creo que por analizar y por conocerse a sí mismos, pues, y saber qué es lo que son y de dónde vienen. Yo creo que se han hecho publicaciones últimamente, algunas quizás más voluntariosas que efectivas, pero de luego yo creo que indudablemente muy valiosas para ofrecernos ya un completo panorama de lo que ha sido la historia, la evolución, la transformación y la creación de estas agrupaciones, de estas hermandades. Pero una de las cosas que quizá deberíamos de valorar más es que el enorme caudal cultural y el enorme tesoro artístico que las procesiones han aportado a la historia de la cultura europea, yo creo que ha sido una cosa reconocida universalmente. Se ha dicho siempre que la cultura barroca española, la cultura del siglo de oro español, ha sido una de las culturas más densas y más importantes y más trascendentes de toda Europa. No solamente hay que pensar en la literatura o en la pintura, sino también en la singularidad de la imagen procesional. La escultura no es la misma vista dentro de una hornacina, en una capilla, en un retablo, a solas. Uno se enfrenta a la divinidad, a lo sobrenatural y a lo trascendente a solas en el silencio de una iglesia, que verla, por ejemplo, en movimiento en la transformación de la propia ciudad. No nos damos cuenta tampoco que es que la ciudad se transforma en esos momentos, que lo que la procesión reivindica y rememora es precisamente lo que decían en el siglo XVI cuando se hablaba de los itinerarios de Cristo por la ciudad de Jerusalén, rememora los doloridos pasos de Cristo por la ciudad de Jerusalén. La ciudad se transforma en una nueva Jerusalén, transforma su escenario. La ciudad no es la ciudad de Murcia o la ciudad de Cartagena. En esos momentos la ciudad es aquella otra ciudad que vio ese acontecimiento, que fue testigo de esa condena, de esa pasión, de esa muerte y de la resurrección. Y eso es lo que hacen nuestras ciudades, se transforman, adquieren ese carácter efímero, pero al mismo también ese carácter trascendente. Por lo tanto, la escultura tiene que responder a esos escenarios cambiantes, esos escenarios móviles, y entonces, desde el punto de vista, que ya estamos viendo el prendimiento de Salcillo. Dentro de esa narración, de ese argumento que se está contando, la escultura tiene que adaptarse a unos modos que no son los modos de la escultura aislada, de la escultura exenta o de la escultura colocada en la hornacina. Y eso es lo que un francés, nada sospechoso de piedad, ni de beatería, ni de nada, dijo que una de las grandes aportaciones de la escultura española a la escultura europea fue la escultura procesional. Que haya tenido que reconocerlo, ¿por qué? Pero ya no solamente por sus propios valores estéticos, sino incluso por la capacidad de convicción, de persuasión que la propia escultura genera. Y aquí están señores que pertenecen y que salen en las procesiones de Semana Santa, o el obispo que a la vez de un balcón privilegiado como es el del Palacio Episcopal, tiene una visión de conjunto de todo el desfile, cómo evoluciona y cómo recorre la plaza. Las tiene, y además tiene una visión en un escenario que prácticamente desde el siglo XVIII no ha cambiado. En cualquier caso estamos hablando de especialmente porque es donde más público se congrega, Murcia, Cartagena y Lorca, pero yo estoy seguro que a don José Manuel lo invitan de muchas localidades, de muchos pueblos, de muchos sitios, sí, que hace el esfuerzo que puede, ¿no?, para poder desplazarse, y que habrá encontrado cosas especiales en todos esos sitios, cosas especiales de la procesión, de las imágenes, o cosas especiales en las personas que le han acompañado y con las que se ha encontrado, ¿no? Con motivo de muchos acontecimientos, por celebraciones, aniversarios, etcétera, de las distintas cofradías, sí que es verdad que he tenido el privilegio de estar en muchos sitios. Lamentablemente, durante el tiempo de la Semana Santa, me es muy difícil poder desplazarme a todas las localidades que me hubiera gustado estar, pero bueno, voy a pedirle al Señor que me conceda el don de la bilocación o trilocación. Eso es una maravilla, por cierto, que luego lo comentaremos. Sí, ese realmente es el que decía... dejarlo que anda solo, ¿no? Sí. Bueno, eso es una de las cosas importantes, que además en el detalle del brazo de San Juan que aparece ahora mismo, se estamos viendo en la pantalla de la televisión, la imagen que está proyectando la emisora, es una cosa fantástica, porque es que además incluso la capacidad de movimiento. Es decir, San Juan es la escultura de la escultura, es la mejor definición que se ha dado de una escultura seguramente en el siglo XVIII español. No le damos más vueltas, si tenemos que considerar cuál es la capacidad que tiene la escultura de generar su propio espacio, su propia dimensionalidad, su propia contemplación, es la escultura de 4 fachadas, como llamaban los gremiales del siglo XVII y XVIII, en la escultura de San Juan, y el modelo de lo que es la escultura pintada a la policromía, la pintura incorporada a la talla. Rafael, vamos a hablar de la familia.
Yo he dicho al principio, a la hora de presentar el programa, que es momento de hablar en familia, de transmitir de padres a hijos. No sé si claro, esto lo comparte conmigo. Una labor fundamental, y tenemos que, y de hecho estamos en ello. Las familias, pues es que, claro, yo recuerdo la Semana Santa de hace 40 años, de hace 30, 40, 50 años incluso, y era una Semana Santa que era todo cerrado, no había posibilidades y entonces pues la gente se echaba a la calle porque a ver cómo pasaba esos días. Incluso recuerdo cines cerrados o cines proyectando solamente películas de tipo religioso. Hoy día las posibilidades se han abierto tanto, los chicos y los jóvenes tienen tantas posibilidades de hacer esto o hacer lo otro, y esta es la labor de los padres, de hacerles llegar que este es nuestro ADN, que estos son nuestros genes, esto es lo que tenemos que cuidar porque también será suyo un día, y a lo mejor hay que luchar un poco contra corriente. Claro que hay que luchar contra corriente. Y hay que, a quienes se acercan a la Semana Santa, pues lo decía antes, por la cuestión de la tradición, pues claro que hay que luchar contra corriente y decirle que no solo es la tradición, que hay más cosas, que se tienen que dar cuenta que es una oportunidad para convivir y trabajar y conocerse y ayudarse como cofrades, como hermanos. Ramón, a lo largo del año hablabas también, las labores, digamos, humanitarias, de solidaridad, de compromiso con gente necesitada, se han ido creciendo, ¿no? Sí, la verdad que la labor que hacen las distintas cofradías, hablo a nivel de Murcia, es espectacular, con todas las instituciones de aquí. Nosotros desde el Cabildo pues hemos organizado festivales, que luego también exposiciones. Este año la 5ª exposición Colores de Pasión, que también se venden las fotografías y ese dinero se le da a don José Manuel para que don José Manuel lo done a una entidad que lo necesita. O sea, la solidaridad del nazareno es impresionante, la verdad que, y además muy silenciosa. Hay cofradías que particularmente ellos hacen sus gestiones y sus cosas, colaboran con enfermos, con el Campico, con muchísimas ONGs, que la verdad que es digno de admirar la generosidad de las cofradías y del nazareno murciano. Yo recuerdo también hace años que las cofradías pues sacaban sus procesiones y ahí se quedaba. No, hombre, no, hay que, y esa labor social, esa labor de ayuda al pobre, al necesitado, pues por fin desde hace ya unos años se está instaurando, yo por lo menos en la experiencia que tengo allí en Cartagena. Y eso es muy importante y es que eso es fundamental. Y la labor con Cáritas, la labor con el Hogar de la Infancia, la labor, pues las agrupaciones y las cofradías por fin se han, y eso es tan importante, Y yo he nombrado al principio a Salcillo, Moreno, Caput, Benlliure. Parece que ahora se hacen otras cosas, de otra manera, otro arte, pero parece que no nos hemos acostumbrado al barroco y no nos termina de encajar, o hay gente que sí. Bueno, hay cierta lucha. ¿Qué opinión merece esto? ¿Deberíamos seguir, porque es la tradición, las imágenes propias de la Semana Santa de la región de Murcia, continuar con esa estética, o no necesariamente debiera ser así? Porque estamos en otros tiempos. La procesión como un estímulo que la propia Iglesia, a partir de lo que se llamaba el Santo Concilio de Trento, bueno, pues impulsa, lo hace convencido de que las artes son uno de los medios de comunicación más importantes que pueden contar para conectar con la sociedad. Y esa comunicación que utiliza un vehículo artístico, tanto en la pintura como en la escultura, se basa sobre todo en un lenguaje claro, sencillo y convincente, como es el realismo. Por lo tanto, esa base estética es la que continúa a lo largo del tiempo y es la que parece que es insustituible, puesto que el paso procesional tiene que ser sencillo, tanto en su composición como en su entendimiento y en su comprensión. Eso tiene que serlo. No hace falta complejidades teológicas ni nada. De hecho, el triunfo del paso alegórico ha sido muy restrictivo, muy relativo.
frente al paso narrativo y al argumento que cuenta la totalidad de la procesión. Pero no podemos decir que la estética de esas procesiones, de la escultura, haya sido única y exclusivamente un hecho invariable, no. El salcillo, por ejemplo, cuando hace la última cena, tiene que utilizar un motivo determinado para que la composición sea clara y comprensible a todo el mundo. Y por lo tanto, la introducción de elementos de modernidad, yo creo que son fundamentales y han sido aplicados y con grandísimo éxito a la escultura procesional. Estoy pensando en estos momentos el escándalo que se monta en Cartagena cuando Capuz presenta el descendimiento. El descendimiento de Capuz es una cosa incomprensible. Tan incomprensible como que no es una escultura procesional, sino un alto relieve, como dicen en su momento. Y por lo tanto, los modos de expresión de Capuz frente a los modos de expresión de Benlliure, que son más tradicionales, más apegados a la tradición barroca, pues fueron un golpe de modernidad, un aire fresco en la renovación de la escultura procesional, que en muchas ocasiones debía de seguir por ese camino. Todos somos hijos de nuestro tiempo, las procesiones son hijas de su época, pero sobre todo hay una cuestión que debemos llevar cuidado con este tipo de cosas. La introducción de elementos innovadores dentro de la propia escultura depende de la calidad de la categoría del escultor, y José Capuz era uno de los grandísimos escultores del siglo XX español, indiscutible protagonista de una etapa de la escultura y, digamos, de unas fases, de una transformación de la propia escultura que llega incluso hasta establecer planos cubistas dentro de su propia obra, con un apego al clasicismo que no es la imitación, sino el reflejo, la influencia que todos los componentes clásicos, incluso de la imagen, llevados incluso hasta la propia antigüedad, nos han ido transmitidos. La imagen que nos transmite unos valores y nosotros debemos ser capaces de interpretar con el vehículo estético que consideremos adecuado esos valores simbólicos o esos valores religiosos que la escultura debe inspirarse. Me llamaba la atención leyendo, hoy mismo ha salido a la calle el periódico que edita la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, La Voz de la UCAM, y ahí hay una entrevista a don José Manuel Lorca y habla de la Semana Santa y habla de la que él veía cuando era niño, detrás de las sillas. Cuéntenos eso. Bueno, en realidad yo pienso que mi historia no es ninguna cosa especial. Es una historia que comparten y que viven muchas personas. Es la historia de cualquiera, ¿no? De todos. Y la verdad es que mi experiencia siempre ha sido una historia bella, de recuerdo de familia y recuerdo también de lo que significaba de alguna forma la vida de relación con el Señor y lo que sabían hacer, en este caso mis padres y la gente, no sabían hacer muchas más cosas en este sentido, pero sí que te aproximaban de alguna forma a los misterios y a la relación con el Señor que ellos vivían, ¿no? Y eso es lo que yo he vivido desde pequeño y la verdad es que lo guardo siempre como un tesoro, muy dentro, no lo voy exhibiendo excesivamente porque yo creo que ha configurado mi vida y no necesita palabras, porque mi mismo estilo de vida, etcétera, ya me recuerda pues la palabra, la cercanía, el susurro al oído y sobre todo pues la invitación a fijarme en este o en aquel detalle, en el rostro del Señor o en las imágenes que iba viendo, etcétera. Eso para mí es un tesoro que va muy dentro. Vamos a salirnos de... No sé si nuestros invitados han asistido a otras procesiones que no necesariamente Murcia, Cartagena y Lorca. ¿Es así, Ramón? Seguramente sí, otro sitio. Yo estuve en Cartagena... No, digo que no sea ni Murcia, ni Cartagena, ni Lorca. No. Bueno, estuve en Cieza en un aniversario que hubo y la verdad que fue una maravilla. Aprovecho para felicitarlos desde aquí y luego no he podido ir a ninguna más. En esas fechas. Muy difícil. En esas fechas. ¿Destacamos alguna bueno, ahora vamos a hacer referencia a una procesión. Ahora, voy a hacer un hueco a algún sitio. Yo he asistido a las procesiones de San Pedro del Pinatar, que están también muy bien, a las de la Unión. Sí. En Cabo de Palos también hay una pequeña procesión el Jueves Santo, que es muy llamativa y muy interesante. Yo la recomiendo también vivamente. Las caracolas. Claro, sí. Y desde luego, pues todas... Yo, al hilo de lo que estaba comentando nuestro obispo, yo tenía, y digo tenía porque falleció hace ya unos años, un compañero y buen amigo en el Ejército del Aire, él era ingeniero aeronáutico, y cuando llegaban estas fechas pues nos poníamos a hablar allí en la Academia del Aire y me decía, desengáñate Rafael, a cada uno le gusta, cuando surgían a cada uno le gustan las procesiones de su pueblo, y es verdad, porque está ese componente de transmisión por parte de los padres y eso
cuando van pasando los años, eso es lo que aflora. Eso es lo que aflora. Y era una gran verdad, claro que sí. Aunque hace ya un poco tiempo, pero Ramón, tuvimos la oportunidad de disfrutar, hace un par de años, ¿no?, de la magna procesión que organizó esta casa, la Universidad Católica, con el Cabildo, con la diócesis. Hubo mucha gente ahí implicada y participando. Vamos a ver algunas imágenes de aquello, porque son imágenes, unas escenas que yo no sé si las volveremos a repetir. En ese escenario inmenso, ahí en la plaza de la Catedral, por donde desfilaron pasos no solamente de Murcia. Una manera de hacer región, de promocionar todas las procesiones prácticamente de la región de Murcia, que era con lo que se trataba a la hora de cuando organizamos el Congreso Salvados por la Cruz de Cristo. Queríamos que el mundo entero pues conociera la Semana Santa de los distintos puntos de la región de Murcia. Sorprendente, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sorprendente, quiero decir. Yo sí, creo que es sorprendente porque, bueno, sorprende cada año y Digo, ver vemos esas muchas imágenes veces de otros muchos lugares, de toda la región, claro, desfilando ahí. En vez de que estén aquí reunidas, la verdad, para darnos cuenta de que existe un vínculo común que el es... sábado ese en Murcia fue impresionante. Ajá. Jumilla, imágenes de Santomera, Sí, de Caravaca, de Caravaca. Yecla, Ajá. también. Toda la región prácticamente estuvo allí presente, Sí. y lo cierto es que era una multitud de gente la que había en las calles, y admirablemente, y aunque no es lo normal que las cofradías de un determinado pueblo vayan a otro, pero en aquella ocasión es evidente de que Murcia entera estaba presente en las plazas de la ciudad de... Zarcillo del Orquí, imagino. Sí, Eso es una el Nazareno del Orquí. Sí. Además, incluso lo que se está viendo es que en el siglo XVIII se crea un patrón, un modelo, que es el que se va a repetir constantemente a lo largo del tiempo. Sí. No extraña, por ejemplo, hay viejas fotografías donde se ven las copias que hacen los aracieles Sánchez Tapia y los aracieles que hacen de los pasos de Salcillo desfilando delante del Palacio Real de Madrid. Hoy se conserva uno de esos, el prendimiento creo que se conserva en la catedral de Ávila. Ahí lo he visto yo al menos. Sino que al mismo tiempo también los copistas y los imitadores de los pasos de la Semana Santa de Semana Santa de Murcia, y especialmente en los pasos de Salcillo, se abundan por toda España. Conservo una copia de imágenes donde el San Juan, por ejemplo, o donde, por ejemplo, ahí estamos, los crucificados, la forma del crucificado, la forma del nazareno, por ejemplo, que es una forma típica de los nazarenos de principios del siglo XVII, a través de la cofradía de Viernes Santo de nuestro Padre Jesús, y yo creo que sinceramente se ha creado un modelo se ha creado que es el que ha cuajado y ha cristalizado en la imagen y en la mentalidad de todo el mundo. A mí recuerdo la noche Cristo del antes, Consuelo de Cieza. los días previos al Cristo del Consuelo de Cieza, que era la segunda vez que venía, vino cuando el año jubilar, y en la procesión Salió de San magna. Bartolomé, sí. Efectivamente. Yo recuerdo unos días previos a la procesión magna en la iglesia de San Antolín, cuando iban descargando las imágenes, cómo se agolpaba gente de cada pueblo para ver cómo, si llegaban en perfectas condiciones la imagen. O sea, aquello era espectacular, el fervor y la emoción que había de la gente que vino de los distintos pueblos. Claro, porque yo creo que fue una apuesta arriesgada, arriesgada, pero valiente. Y afortunadamente salió muy bien. Yo estaba deseando que Salió pasara, muy la bien. verdad. Claro. Estaba deseando que pasara. Yo Estaba deseando que pasara. Creo que Sois unos incrédulos, aquello estaba llamado al éxito. Yo me quedo con dos ideas, José Manuel, de aquellos días, de aquellos días. Por una parte, el orgullo de cada uno, de mostrar lo que está comprometido, lo que está ilusionado, y al mismo tiempo la confraternidad de todos, de vivir todos juntos aquel momento, Efectivamente. ¿no? Los aplausos que suscitaron en muchas plazas por diversas imágenes, eso fue realmente memorable. En ese día no había muros, no habían barreras, era un corazón grande, un latir también de sentimientos, y sí que es verdad que cada cofradía iría acompañada de su gente, de sus fieles, etcétera.
pero en ese momento éramos todos fieles, éramos todos de la misma cofradía, éramos todos de esas imágenes bellas que inundan nuestras calles en Semana Santa. De hecho, tuvimos que poner coto al número de cofrades que querían participar de cada pueblo que vino, porque claro, es que si no se hubiera hecho eterna, pero que había muchísima ilusión. Me gustaría que, si tuvieran la oportunidad de viajar esta Semana Santa, no lo van a querer porque querrán ver la de aquí, a otro lugar de España, ¿a dónde irían? ¿O qué recomendarían? Otro lugar de España. Es que es complicado, ¿eh? Es muy difícil lo que pregunta. La pregunta, no, de uno no, yo no voy a decir uno solo, no vamos a... ni uno solo, es muy complicado. El fenómeno de la Semana Santa española es tan singular que cada una de las regiones españolas ha creado una forma muy peculiar de presentarla. Y son exactamente igual de valiosas todas. Uno podía decir Málaga, Sevilla, Zamora, Valladolid, la propia Salamanca incluso. Sí, Salamanca. Hay evidentemente que hay una geografía de la Semana Santa, una geografía pasionaria española que realmente es espectacular y en donde, hombre, es que contemplar no solamente las esculturas sevillanas de los grandes maestros del barroco o contemplar, qué sé yo, el paso Tencoset o el descendimiento de Cristo de Gregorio Fernández, es un auténtico espectáculo, es un auténtico delicio para los ojos, ya no única y exclusivamente para la propia piedad que genera esa contemplación, sino simplemente para el propio deleite estético del contemplador. Es que no nos damos cuenta de una cosa, y es que la singularidad de la Semana Santa ha utilizado el arte como fundamento y como transmisión de los ideales. Y por lo tanto, lo que tenemos que, tenemos que valorar y tenemos que agradecer que lo mejor de la naturaleza humana se haya dedicado precisamente a esto. ¿Algún sitio? Yo no lo ha diría. coincidido. Yo nunca lo ha diría. dicho yo he coincidido. Yo tendría el corazón dividido. Sí, yo al hilo de otra anécdota pequeña anécdota, un amigo, coronel de infantería, que era un gran procesionista, él sí vive, procesionista y cofrade zamorano, aunque vive muchos años en Madrid. Y un día me anunció que venía a Cartagena a ver las procesiones de Cartagena y de Murcia. Y tomando un café con él me comentaba, dice, es que he estado destinado a muchísimos sitios, pero cuando llegaba la Semana Santa yo me iba a Zamora porque allí está. Pero claro, desde hace unos años, esto me lo decía hace unos 10 años nada más, tengo que conocer otras Semanas Santas. Y he dado un respiro a mi pasión por la Semana Santa zamorana y estoy recorriendo otras. Por cierto, se llevó una magnífica impresión de nuestras procesiones, lo tengo que decir públicamente. Y yo recomendación, yo sí, efectivamente, Salamanca y Zamora, tengo muchas ganas de... Vamos, he ido, pero de volver. Estamos viendo la Virgen de la Piedad de los Marrajos, otra magnífica escultura de Capuz. Promesas, ¿no? La Virgen de la Piedad, sí, que procesiona. Ese es el trono con el que sale el Lunes Santo, que es una procesión de promesas, también muy arraigada, es un gentío, es una procesión corta, pero con un acompañamiento inmenso. Y con una devoción también por parte del pueblo tremenda. En fin, esa es también la gran variedad, ¿ya? Dentro de la especificidad. Nuestras procesiones, normalmente barrocas, muy el arreglo floral, la luz, pero luego cada día también tiene sus especificaciones. Y eso también es muy interesante porque la hace dentro de la hace variada. Ramón, hay un acompañante, La Soledad de los Pobres, de Juan González Moreno, que yo creo que es una de las esculturas de las procesiones contemporáneas, de las aportaciones del siglo XX más impresionantes que hay. Yo creo que ha sido la imagen más desgarradora y dramática que Juan González Moreno ha hecho. Hablamos de imágenes, pero también podemos hablar de muchas más cosas, de los bordados, por ejemplo, los maravillosos espectaculares de Lorca, o de las músicas de la Semana Santa. Bueno, las músicas espectaculares, ahí tenemos las burlas, todas las marchas que acompañan a cada paso detrás.
La verdad que... y de las personas que las transmiten. De sí, las saetas, como sabes muy bien que aquí en Murcia, pues desde hace unos años tenemos el privilegio de que Curro Piñana en distintos puntos acompañe al paso de las imágenes, y la música, pues lógicamente los sonidos de la música van unidos siempre a la Semana Santa. Hay que decir que, bueno, también destacamos la procesión del Cristo de la Salud, en la que van a participar más de 200 estudiantes de esta universidad, de la UCAM, de las diferentes carreras, de los diferentes grados, con sus becas alusivas de aquellos estudios que están realizando. Estamos viendo la imagen, el Cristo de la Salud, en este momento, y será martes santo. Y por cierto, que además aprovecho para apuntar una cosa, y es que mientras que vemos esas imágenes, y es que Popular Televisión, esta casa, va a retransmitir diferentes celebraciones religiosas y procesiones durante esta Semana Santa, que yo les digo ya a continuación. El Domingo de Ramos, está a la vuelta de la esquina ya, el Domingo de Ramos a las 10 de la mañana desde Roma, la Santa Misa de Ramos y Ángelus. El lunes santo, día 10, a las 9:15 de la noche, desde Cartagena, la procesión de las promesas de la Santísima Virgen de la Piedad, de la Cofradía Marraja. Martes santo, 11 de abril, será en Murcia a las 8:10, a partir de esa hora, la procesión de nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza, la procesión del Santísimo Cristo de la Salud. También eso será martes santo. El miércoles de nuevo a Cartagena para la procesión California, la magna procesión del prendimiento de Cristo. El jueves santo, desde Roma, la Santa Misa Crismal a las 9:30 de la mañana, y luego ya por la noche a las 8 en Yecla, la procesión de la Pasión. El viernes va a ser un día muy intenso porque por la mañana se va a televisar la procesión de los Salcillos a partir de las 9, emisión en directo de la salida de la procesión de la real y muy ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. A las 5 de la tarde desde Roma la celebración de la Pasión del Señor. 9:15 también desde Roma Vía Crucis desde el Coliseo. Y a las 9 de la noche también, o a continuación, perdón, desde el Orquí, el santo desenclavamiento y procesión del Santo Entierro. Y luego ya el sábado, desde Roma a las 8:30 de la tarde, la Vigilia Pascual, y el domingo de Resurrección, desde Roma a las 10 de la mañana la Santa Misa, y a las 12 del mediodía la bendición Urbi et Orbi. Don José Manuel, intenso todo esto. Muy intenso. Habrá que estar en la calle y ver la televisión, las dos cosas, ¿eh? Es complicado. Sí, no, hay que hacer todo lo posible también por participar, porque vamos, cuando antes se ha preguntado a qué lugar se iría a ver las procesiones, yo estaba por dentro haciendo también el ejercicio. Sí, pero yo estaba tratando de darle una vuelta a la pregunta, y si yo hubiera estado en otro sitio que no hubiera sido en nuestra región, en la diócesis de Cartagena, y me hubieran preguntado lo mismo, yo no hubiera dudado en absoluto en decir dónde hubiera estado. Sí, ¿dónde? Aquí, en la región. Eso es absolutamente claro. Porque yo creo que el tema de la Semana Santa y las procesiones no es solo el espectáculo de ver unas imágenes, es que lleva consigo otros componentes. Es la gente, es el ambiente, es los rincones que están dentro del alma, es la contemplación de tu historia y de la historia de los otros. Y necesariamente a donde a mí me apetecería estar es aquí. Es aquí. Lo otro es, cuando vas de viaje, admiras la cantidad de cosas bellas que hay por ahí. Pero cuando se trata de algo que es tan importante, tan hondo, donde me gustaría estar es aquí, donde están tus amores, donde está tu vida. Y eso es precisamente lo que yo quería aportar acerca de esto, ¿no? Porque creo que nosotros, no sé si somos demasiado acomplejados, los murcianos, la región, porque nos dejamos escandilar muchas veces de cosas de fuera, pero la importancia, la grandeza, lo maravilloso que hay en el corazón, en la vida, en la historia, en nuestra geografía de nuestra región es tan grande que valorarlo es poco. Debemos valorarlo todavía más, y sobre todo aquello que te hace moverte, que te hace salir de ti. Y la Semana Santa hace que mucha gente salga de sí mismos. Hay mucha gente que el movimiento de caridad que hay en la Semana Santa, como al principio ha salido, es tanto, y la aportación es tanta, de tanta gente. Cartagena se sostiene el economato, los panes y los peces, muchas cofradías.
Y eso es una maravilla. Lo que pasa es que todas estas cosas bellas no se dicen, no salen en los periódicos, pero es mucha gente que se encarga de hacer posible el que haya gente que pueda vivir en mejores condiciones. Yo creo que eso aprovecho la ocasión para decirlo y para dar las gracias también a todos los que viven con estos sentimientos. Y en Murcia lo mismo, y en Lorca, y en otros pueblos que les toca el corazón la experiencia que están viviendo. Tengo que decir que don José Manuel es un dibujante maravilloso, que con frecuencia en las redes sociales podemos ver en algunos sitios sus dibujos, y que mientras que estamos aquí en el programa, mientras que reflexiona sobre lo que está diciendo, está haciendo un dibujo francamente bonito, que yo le pediré que al final, no sé si es un Cristo, pero pudiera serlo, y al final que nos lo regale, que en ese trocito de papel que está haciendo ahí mientras que reflexiona le ayuda a reflexionar. Voy a poner a Ramón Sánchez Parra en un brete. Bueno, dinos una procesión de Murcia a la que zarcillos y colorados, o no necesariamente. Eso es un compromiso, hacer igual que Cristo. Yo digo que las 17 procesiones que salen hay que verlas, porque cada una tiene su cosa magnífica para verla. Sí. Entonces recomiendo las 17 procesiones, porque siempre en algún momento merece la pena y sacamos en conclusión algo que nos va a gustar cada año más que otra. Bien, ha quedado bien con todos, pero también es el reconocimiento al esfuerzo de mucha gente, de muchas personas, de las de ahora y las que han seguido trabajando para que esto sea una realidad en este momento. El legado, exactamente. Que, como muy bien se ha comentado antes, que tenemos la obligación de mantenerlo, y la verdad que el trabajo que hacen muchísimas personas anónimas que están detrás para que todo salga a la perfección, desde carpinteros, electricistas, confiteros, o sea, que fabrican los caramelos para que se puedan dar, los detalles, las estampas, los fotógrafos, o sea, todo ese tipo de gente que hacen que la Semana Santa pues sea una de las cosas más grandes que tenemos en España. Cristóbal, podríamos decirle a alguien, fíjate bien en la imagen esta, en su mirada, o en su gesto, o en la mano, esos detalles, sin entrar en las imágenes en general, en global, en detalles. Si tuviéramos que dar algún detalle para que alguien que es profano descubriera alguna cosa que hasta ahora no conoce, ¿podría decirnos algo, alguna pista? Hay muchas cosas, porque además la imagen procesional está hecha a través de, no solamente de una percepción en su conjunto, sino a través de signos, de detalles, de pequeños matices. Puede que sea en un momento determinado el Cristo de la oración del huerto. A mí es un Cristo que siempre me ha impresionado mucho, porque el paso de la oración del huerto yo creo que es una composición revolucionaria en toda la historia de la escultura procesional española y en toda la historia de la escultura, porque ha sido el escultor capaz de trasladar a la realidad la ficción de la pintura. Uno pinta sobre una superficie plana y puede imaginar todo lo que quiera, pero cuando esa ficción, ese engaño, pretende trasladarlo a la realidad y convertirlo en algo de 3 dimensiones, como una figura corpórea, el riesgo que asume es extraordinario. Ahí lo estamos teniendo. Si se da cuenta, las dos figuras son dos figuras tremendamente emotivas. La luminosidad del ángel, que apenas se deja caer sus pies sobre el suelo porque está cayendo, ha hecho verdad uno de los pasajes del Evangelio, que esto es quizá, por eso cuando me dice eso de los detalles, yo quiero que entiendan la gran cultura religiosa y literaria que tenían los artistas. Ahí se ha hecho realidad aquel pasaje que de Evangelio que dice, y un ángel le reconfortó. Cuando Cristo siente la angustia y está vencido, está destruido, está caído. Fíjese cómo está el ángel, el Cristo de la oración. Está derrotado físicamente y se siente como el héroe de la tragedia griega que no puede sobreponerse a su destino, y en este caso nada menos que el destino es la redención de la humanidad. Un ángel viene para soportar y para confortarle. El peso vencido y caído del Cristo frente al gesto de ayuda del ángel que apenas si le toca. Si pudiéramos contemplar la imagen en su totalidad, en redondo, nos daríamos cuenta realmente de esa doble sensación, de ese contraste de sensaciones que hay entre la figura del ángel y la figura de Cristo. Cristo es
cetrino, amoratado, azotado. El ángel es bello, luminoso, incluso todavía parece como si estuviera húmedo por el rocío de la madrugada cuando Cristo está en Getsemaní. Esos son los detalles que nosotros debemos de percibir en la escultura procesional, porque es un compendio perfecto y un equilibrio maravilloso entre la estética, la grandeza del arte y la grandeza de los sentimientos que inspira. En este caso, la religión. Vamos a terminar. Me gustaría, Ramón, una invitación para que quienes están aquí en Murcia, ciudad, viven aquí, o quienes vengan, vivan, disfruten, participen y sientan la Semana Santa de Murcia. Bueno, yo los invitaría a todos a que nos acompañaran, porque desde las 9 de la mañana, como muy bien viene en la guía oficial de la Semana Santa, en el Cabildillo, pues hay actos que pueden contemplar, desde la exposición de los tronos hasta cómo se monta el paso, las flores y todo, hasta que sale la procesión. Entonces yo invitaría a toda la gente que venga a Murcia a contemplar nuestra maravillosa Semana Santa, y como he dicho antes, porque cada procesión, cada imagen tiene su idiosincrasia. Sí, bueno, y en Cartagena pues hay momentos, más que procesiones, pues, por ejemplo, la procesión del Lunes Santo. O también. Yo lo encuentro claro, eso es lo que iba a decir. Momentos que no se deben perder. La procesión misma del Lunes Santo, esa manifestación de fe y de acompañamiento a la Virgen de la Piedad. Muy bonito también el encuentro de los tres apóstoles, el Martes Santo, esa procesión tan castrense, y las salidas de los respectivos establecimientos militares de donde salen hacia la iglesia de Santa María, la madrugada del Viernes Santo, la salida de Jesús desde la pescadería, o el momento del encuentro, el domingo de resurrección, el tramo final de procesión de la Virgen del Amor Hermoso, la subida por la calle del Cañón, que es una calle en cuesta, con el esfuerzo que ello implica para los portapasos, y luego la recogida de la propia Virgen. Repito, momentos que no, en fin, los cartageneros lo saben perfectamente, pero quien venga de fuera, esta es mi recomendación. Cristóbal, ¿y algún sitio para verlas en algún lugar de Murcia y de Lorca también, que son maravillosas? De Lorca la carrera oficial es fantástico, pero sobre todo el retorno de las imágenes a sus iglesias, al Rosario y a San Francisco, el retorno de sus vírgenes. A mí me parece emotivo cuando entran las imágenes a sus capillas, a sus iglesias. En Lorca es realmente espectacular, ¿no? Los gritos, los vivas, los aplausos, todas las cosas, los tambores dentro de la iglesia tocando, cómo resuena debajo de aquellas arquitecturas. A mí me parece extraordinario. Me gusta muchísimo, me gusta mucho la noche del Miércoles Santo, el tono rojo de las túnicas es de la sangre. Es realmente maravilloso, entona con la atmósfera, con el ambiente de la ciudad, la penumbra de la ciudad, me parece fantástico. Como me gusta el silencio dramático y solemne del Jueves Santo por la noche. Y no digamos nada de la procesión del viernes, contemplada en la plaza del Cardenal Belluga, donde se da una perfecta combinación de los colores binarios, especialmente el morado de la túnica con el color de la mañana. Sinceramente me parece uno de los aciertos estéticos y de los disfrutes sensoriales más grandes que tiene la Semana Santa. Lo están poniendo complicado a la hora de poder verlo. Yo también además les aconsejo a aquellos... Pero no, por eso. Encantado. Y aquellos otros lugares, como yo decía, pueblos. Se hablaba de las procesiones en la costa, nuestros pueblos en la costa, que son maravillosas, o en Cejín, o en Moratalla, o en Jumilla, o en tantos otros lugares, porque o en Totana, porque en cada sitio se vive esas emociones, esa intimidad, ¿no? que las hace grandes, y cuando se visita se descubren grandes cosas. Don José Manuel, una última invitación para vivir la Semana Santa
durante estos próximos días, para vivirlo en cuanto a manifestación pública de arte, pero también en cuanto al punto de vista de la fe. Resumir todo esto así en una palabra es muy difícil, porque me vienen a la memoria tantísimos lugares y tantas experiencias de procesiones y de Semana Santa que es muy difícil el poder resumirla en una palabra, pero yo invitaría a que nos quitáramos todos los estereotipos, que nos quitemos todos los que son las preocupaciones, un poco la vida agitada que llevamos todos, y que procuremos hacer todo lo posible por vivir con serenidad estos días. Primero, todos los que puedan, que asistan a los oficios de la Semana Santa en las parroquias para escuchar, tiempo de escuchar, tiempo de escucha, y luego participar en las procesiones que hayan en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad, y dejarte guiar, dejarte un poco llevar. Pon los ojos en los rostros de muchas de las imágenes que seguro que llegarán muy hondo, y luego estaba yo pensando también en la obra de Salcillo, en las manos. Bueno, Salcillo y también González Moreno, el lavatorio de los Colorados es impresionante. En la cena de Salcillo, en las manos tanto del ángel como de Jesús, los rostros. Quizás sea esta una Semana Santa para fijarte en los detalles. Probablemente eso también ayude mucho. El silencio, el hacer vacío en tu interior de todas aquellas cosas que te quitan la paz, escuchar a Dios y mirar los pequeños detalles que nos ofrecen las imágenes de Semana Santa de toda nuestra región, de nuestra diócesis. Pues con algunos de esos detalles y algunos de esos momentos nos vamos a despedir este programa, que sirve de preparación de antesala a las fechas fantásticas que vamos a vivir estos próximos días. Ramón Sánchez Parra, muchísimas gracias por haber estado aquí. Don José Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. También les doy las gracias a Cristóbal Belda y a Rafael Ruiz Manteca por habernos acompañado y haber compartido sus reflexiones, sus pensamientos y sus conocimientos con todos nosotros. Gracias y vivan la Semana Santa en la calle, en sus pueblos, en sus lugares y también a través de esta casa de Popular Televisión. Buenas noches.